Bueno, bienvenidos chicos a la clase virtual de estadística. Vamos a seguir con el tema de medidas de centralización y ahora el tema de las medidas de centralización a partir de la tabla de distribución de frecuencia. Después les voy a subir seguramente el PowerPoint porque de esa manera van a tener las fórmulas. Bueno, nada, todo esto lo vimos en la clase pasada, lo que es una medida de centralización, que vimos la media, la mediana y la moda. Estas son las fórmulas para cuando tenemos los datos todos sueltos, digamos, los tenemos sin agrupar. Esto es un poco lo que habíamos visto en la clase pasada. Hay un caso particular que yo la clase pasada no lo quise decir porque justamente nos sirve de introducción para entender lo que es los datos, las medidas de tendencia central a partir de datos agrupados, que es la media ponderada. La media ponderada yo lo utilizo cuando quiero darle un diferente valor a determinado puntaje, ¿no? Por ejemplo, se le quiere dar más peso, por eso se dice ponderada, se la pondera sobre el peso. Por ejemplo, si yo tengo 2 exámenes y 3 trabajos prácticos, puedo querer darle menos peso al trabajo práctico que al examen. Entonces, puedo multiplicar el examen por algún valor mayor para aumentarle el valor del examen. Entonces, aumentaría, digamos, el peso que tiene el examen respecto a las otras medidas. O puedo multiplicar por una fracción, como por ejemplo un cuarto, entonces vale, los trabajos prácticos valen un cuarto de lo que vale un examen. Para que se visualicen un ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo, yo voy a tener cuánto, supongamos que compramos un montón de libros para una escuela y queremos saber cuál es el costo promedio de la compra de un libro, ¿no? Y vemos que los libros tienen diferentes precios. Entonces compramos 30 libros de matemática, por ejemplo, uno a 850 pesos, pero compramos 20 libros de matemática 2 a 970 pesos. Entonces la cantidad tiene que estar pesada por el precio. Entonces, ¿cómo hago la media ponderada? Como les decía, a la cantidad la multiplico por el precio, sumo, realizo la sumatoria de todos los precios, ¿sí? Por ejemplo, los 30 libros de matemática, 850 pesos, 850 por 30 me da 25.500. Los 20 de matemática por 970 me da 19.400. Los de lenguaje, los 25 de lenguaje por 520 me da 13.000. De inglés, que compré 15 por 700, 10.500. Hago esta suma de los 25.500 más los 19.400 más los 13.000 más los 10.500 y me da 68.400. ¿Cuántos libros compré en total? Bueno, 30 más 20, 50, más 25, 75, más 15, 90. Entonces a esos 68.400 lo divido por 90. Y me va a dar una media ponderada de 760 pesos. O sea, en promedio gasté 760 pesos por libro. ¿Sí? Esta es la media ponderada. La media ponderada, para sacar la media ponderada es exactamente lo mismo, digamos, que sería sacar la media a través de una tabla de distribución de frecuencias. ¿No? Cuando tengo los datos agrupados, yo voy a utilizar esta fórmula. Voy a multiplicar la marca de cada clase por su frecuencia absoluta, ¿sí? Y voy a hacer la sumatoria de todas las marcas de clases por frecuencias absolutas, dividido el n total, o la sumatoria de las frecuencias absolutas. Vamos a verlo en el ejemplo que veníamos trabajando. Como veníamos diciendo, no se conocen los valores individuales de las observaciones. Por lo tanto, para calcular la media, se supone que las observaciones en cada clase son iguales al punto medio de la clase. Esto que yo les decía en la primera clase, que se pierde información. Es un supuesto fuerte, ¿no? Aunque esto se compensa debido a que posiblemente algunas de las observaciones superen el punto medio mientras que otras estén por debajo. Entonces queda como lo que se conoce como regresión a la media. El punto medio de cada clase o marca de clase se trata como si fuera representativo de los elementos de la misma y la frecuencia absoluta es como la ponderación respectiva. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en la primera clase, siguiendo con el ejemplo de la altura, ¿no? 5 alumnos que miden entre 1,40 y 1,50 y uno mide 1,42, el otro mide 1,43, el otro mide 1,50, el otro mide 1,56, el otro mide 1,57, yo voy a considerar que tengo 5 alumnos de 1,45. Entonces, para sacar la sumatoria de todos esos valores, no voy a hacer 1,56, 1,57, bla, 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 sino voy a hacer 1,45 por 5. Es eso. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, este era el ejemplo de cuántas sesiones habían tenido al año, ¿no? Entonces habíamos armado las clases y veíamos que, por ejemplo, entre 10 y 14 sesiones habían tenido 4 personas habían tenido entre 10 y 12 sesiones.
La marca de clase es 12, ¿sí? Porque es 10 más 14 dividido 2, 12. Y lo tengo que multiplicar por su frecuencia, que es 14, porque es 4. Entonces 12 por 4, 12 más 12, 24, más 12, 36, más 12, 48. ¿Sí? La otra es 17 por 8. ¿Sí? 17 es el valor de la frecuencia, de la marca de clase. 8 es las veces que 8 fueron las personas que tuvieron entre 15 y 19 sesiones por año, ¿sí? Entonces es como si 8 personas hubiesen tenido 17. Alguno habrá tenido 15, alguno habrá tenido 18. Multiplico, eso me da 136. Lo mismo con la siguiente clase, la marca de clase es 22, la frecuencia es 5, lo multiplico, 5, 10. 110. La siguiente clase, la marca de clase es 27, la frecuencia es 2, 54 es la multiplicación. La última marca de clase es 32. Una sola persona tuvo más de 30 sesiones o 32 sesiones y entonces me va a dar la multiplicación 32. Eso lo sumo, 48 más 136 más 110 más 54 más 32 me da 318. Y lo divido por la suma de las frecuencias, o el n total, que es 20. Y esto me va a dar 19. ¿Sí? Bien, la mediana. No se asusten con la fórmula, es sumamente sencillo, vamos a decir. Primero hay que hacer una cuestión que es, digamos, casera, que es buscar el intervalo de la mediana. Si yo tengo 20 datos, la mediana va a estar entre el dato 10 y el dato 11, ¿no? Porque al ser par, tengo que buscar entre el dato 10 y el dato 11. Yo no tengo los datos ordenados del menor a mayor, pero va a haber un intervalo en el cual hay el dato 10 y el dato 11. Tenemos que buscar ese intervalo, ¿sí? Primero hay que encontrar la clase donde está la mediana, es decir, aquella cuya frecuencia acumulada supera a la mitad de los datos, ¿sí? Es decir, cuando el n mayúscula, o sea, la frecuencia acumulada es mayor a n sobre 2. Lo podemos hacer abajo o podemos aplicar la fórmula, ¿sí? Si tengo 20 datos, el intervalo que tenga más de 10 datos va a ser, que n sobre 2, 20 sobre 2 es 10, va a ser el intervalo en el cual esté la mediana. Y aplico la fórmula. No se compliquen demasiado. La mediana es igual a la frontera inferior de la clase de la mediana, más el n sobre 2, que es 10, menos el n mayúscula, por lo tanto frecuencia acumulada, de menos 1, que significa es la frecuencia absoluta, acumulada absoluta de la clase anterior a la mediana, dividido la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, multiplicado por la amplitud del intervalo. Lo que estoy haciendo es buscando la frontera inferior y partiendo de la frontera inferior le sumo una suerte de ponderación respecto de lo largo del intervalo y la mitad y la mediana de ese intervalo. Es como decir, bueno, ¿cuán lejos está la mediana del intervalo, la mediana, o sea, el promedio del intervalo anterior, la mediana del intervalo anterior respecto del intervalo siguiente? ¿Cuánta frecuencia aumenta? Lo pondero, lo multiplico por la amplitud y le sumo eso. Entonces, es simplemente reemplazar el n es n mayúscula de menos 1, simplemente es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. N sobre 2 es 20 dividido 2, en este caso, que es el total, digamos, de las observaciones dividido 2. Y el n es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. La amplitud del intervalo siempre multiplicamos por la amplitud del intervalo, esto lo vamos a ver también en la moda. Y a eso le sumamos la frontera inferior del intervalo de la mediana. Entonces, primero buscamos el intervalo de la mediana. Acá tenemos que fijarnos en la frecuencia absoluta acumulada. Aquella frecuencia, aquel intervalo que tenga una frecuencia absoluta acumulada de más de 10 es el intervalo de la mediana. En este caso es el segundo, la segunda clase, entre 15 y 19. Su frontera interior va a ser entonces 14,5 y su marca de clase 17. La frecuencia absoluta es 8, pero la acumulada es 12. Entonces ahí está. Entre 4 y 12 va a estar la mediana. En algún lugar de ese intervalo entre 15 y 19 va a estar la mediana. ¿Cómo hago entonces? Hago el 14,5, que es la frontera inferior, que le sumo 20 dividido 2, que es 10, menos justamente la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que es 4. ¿Sí? Y a eso lo divido por la frecuencia acumulada del intervalo de la mediana. O sea, 10 menos 4, 6, 6 dividido 8. ¿Sí? Que 6 dividido 8 me da 0,75, una cosa así, 0,25.
Y a eso lo multiplico por 5. ¿Sí? Hago todos los cálculos, a ver, los hacemos, si quieren. 20 dividido 10 ya dijimos, menos 4, 6, 6 dividido 8, 6 dividido 8 es igual a 0,75, les había dicho. Por 5 es igual a 3,75. 3,75 más 14,5, hagan las cuentas conmigo si quieren, es igual a 18,10. ¿Sí? Fantástico, está bueno, por ahí pónganse con la calculadora mientras yo voy explicando y lo hacen. Ven que es sencillo, no es complicado. La moda, finalmente, acá hay divergencias. Algunos autores simplemente toman el intervalo que más se repite, la marca de clase de intervalo con mayor frecuencia como la moda. Muchos autores lo toman así. Es medio rara esta fórmula, a mí no me convence tampoco, pero se las presento. También es falsa porque puede ser que no haya moda, pero yo encuentro una moda siempre porque va a haber una frecuencia, o sea, a no ser que sea una distribución uniforme, siempre va a encontrar una clase que va a tener más cantidad de observación. Para encontrar la moda, lo primero que hacer, igual que en la mediana. ¿Cuál es la clase modal? La clase modal va a ser la que tenga mayor frecuencia absoluta. Y aplicamos la fórmula. También, no se asusten. Fíjense, la moda es el límite inferior. En vez de la frontera, que era en la mediana, utilizamos el límite para la moda. Porque no sé. A eso le sumo, al límite inferior le sumo, también es una ponderación, ¿sí?, de las frecuencias de la clase de la moda, la clase inmediatamente superior y la clase inmediatamente inferior, sobre la amplitud del intervalo. Entonces es, al límite inferior le sumo la relación entre la frecuencia del intervalo de la moda menos la frecuencia del intervalo anterior de la moda. Eso dividido la frecuencia del intervalo de la moda menos la frecuencia del intervalo anterior más la frecuencia del intervalo superior. O sea, más la frecuencia del intervalo de la moda menos el intervalo. O sea, es la diferencia en la frecuencia entre el intervalo anterior y la diferencia entre la frecuencia del intervalo posterior. ¿Se entiende? Arriba pongo la diferencia entre la frecuencia del intervalo de la moda menos la frecuencia del intervalo anterior. O sea, esa diferencia, y en el de abajo pongo esa diferencia entre el intervalo de la moda y el intervalo inferior, más la diferencia entre el intervalo de la moda y el intervalo superior. Y a eso lo multiplico por la amplitud. Siempre multiplico todo por la amplitud. ¿Por qué? Porque pondero en función de cuán ancha es mi clase. También, parece difícil, pero es sumamente sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la clase modal. La clase modal, en este caso, es la que más se repite, la de frecuencia absoluta mayor, que del 4, el 8, el 5, el 2 y el 1, el valor más alto es el 8, por lo tanto, la marca de clase es el 17, y es el intervalo entre 15 y 19. Reemplazo. ¿Sí? Acá tienen los reemplazos. Entonces, el 15, que habíamos dicho es el límite inferior, más la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. 8 menos 4. Dividido 8 menos 4 más 8 menos 5, que es la frecuencia de la clase siguiente, multiplicado por la amplitud de los intervalos, que en este caso es 5. ¿Sí? Porque 15 menos 10 es 5. Entonces 8 menos 4 dijimos 4. 8 menos 4, abajo, ¿no? El denominador 4, más 8 menos 5, 3. Entonces 4 más 3, 7. Entonces es 4 dividido 7 por 5. Ahí dice 8 dividido 7 por 5. Ahí ya veo que me equivoqué. Por ahí puse mal el número. Pero ahí, o sea, es 4 dividido 7. 4 dividido 7 es igual. Está mal, me equivoqué en la diapo, perdón, chicos. Nada, lo voy a corregir después, no voy a grabar todo porque estamos llegando al final de la clase, pero es ahí donde dice 8 sobre 7, no, 4 sobre 7, y eso no da 1,14, sino da 0,57. Y eso lo multiplico por 5, el 0,57 multiplicado por 5 me da 2,85, a eso le sumo el 15 y me da la moda 17,85, ¿sí? Bueno, hay un error, claramente. Fíjense, hay que estar atento en las cuentas. Nada, es 4 sobre 7 por 5, más 15. Y eso me va a dar la moda, que es 17,85. Ahora igual antes de subir el power lo corrijo, pero esténse atentos a ese error.
Bueno, como les decía antes, todas estas cosas para lo que me sirve es para ver la relación y cómo está la distribución. Si la media, la mediana y la moda coinciden, la distribución es simétrica. Si la media es mayor que la mediana y la mediana es mayor que la moda, la distribución es asimétrica positiva o hacia la derecha, ¿no? Tiene el sesgo hacia la derecha, esa colita hacia la derecha porque allá hay valores extremos muy altos, el ejemplo de los sueldos de los senadores. Ahora, si es al revés, si la media es más chica que la mediana y más chica que la moda, es al revés. La distribución tiene un sesgo negativo, hacia la izquierda. Hay valores extremos sobre la izquierda. Y si la mediana está en los extremos, es una distribución atípica. ¿Sí? Si la mediana, eso es una distribución que no sabemos, puede ser una distribución bimodal, que tenga, digamos, como dos grupos de valores, es una distribución distinta. Bueno, eso es todo, creo que es bastante sencillo, bastante claro. Como venimos haciendo en las clases anteriores, les dejo, tienen que hacer la media, la mediana y la moda de los datos agrupados con las tablas de distribución de frecuencia de los tiempos de Struct, que ya también se los voy a subir con los resultados. La clase que viene, la semana que viene, cuando nos volvamos a ver, empezamos la clase nuevamente repasando a ver qué es lo que... mm, haciendo los ejercicios en clase y continuaremos con medidas de espacio. Bueno chicos, éxitos, buena semana.